Estimados hermanos, comencemos esta Santa Eucaristía en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos, el Señor ha dicho, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Reconociendo con humildad que somos pecadores, pidamos a Dios perdón desde lo más íntimo de nuestros corazones. Tú que fuiste tentado por el espíritu del mal, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que venciste la tentación con la palabra de Dios, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos llamas a compartir tu victoria, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, que perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. En esta Santa Eucaristía ofrezcamos nuestras intenciones por las intenciones de la doctora Marta Martínez, por las intenciones de Gabriela Oriol, por todos los habitantes de la tierra, para que Dios nos mire con misericordia, por la operación de Valeria Durán Pech, por la salud física y emocional de Leticia Campos González, por todos los fieles que desean comulgar, pero lo ofrecen con mucho amor, por las intenciones de Fer, por las familias Alor Díaz, Díaz Martínez, Soto Díaz, por el eterno descanso de la señora Amira Teller de Zafar, por el alma de Giovanni Shipa, por el eterno descanso de la señora Laurelena Rábago Gárate, por el eterno descanso de Mirta Vega Santos, por las intenciones de Gabriela McDonald, por la salud física y emocional de Orlando Sabas Arroyo, por las intenciones de Dianita de Mérida, por los enfermos y las familias que sufren por el COVID, por la salud de Rob, por la liberación y sanación de Guillermo, por la santificación de los sacerdotes, por las ánimas del purgatorio, por la conversión de nosotros pecadores, por las intenciones de la señora Helen Rangel, por la salud de la señora María Luisa Briceño y Martínez, por la salud de Marina Briceño, por el bienestar de Aimé. También pidamos por cada una de las intenciones que están en cada uno de nuestros corazones y que el Señor sabe que las ponemos en el altar. Pido especialmente por todas aquellas personas que les he prometido ponerlas en el altar de Dios, para que Dios Todopoderoso se acuerde en su reino de cada uno de ustedes. Te rogamos, Señor Dios nuestro, que con tu auxilio avancemos animosamente hacia aquel grado de amor con el que tu Hijo, por la salvación del mundo, se entregó a la muerte, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos, y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel.
Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré mi espíritu y vivirán. Los estableceré en su tierra y ustedes sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos: perdónanos, Señor, y viviremos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Desde el abismo de mis pecados clamo a ti, oh Señor. Señor, escucha mi clamor. Que estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Perdónanos, Señor, y viviremos. Si conservas el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvará? Pero de ti procede el perdón. Por eso con amor te veneramos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra. Mi alma guarda al Señor, mucho más que la aurora el centinela. Perdónanos, Señor, y viviremos. Como aguarda la aurora el centinela, aguarda Israel al Señor. Porque del Señor viene la misericordia y la redención. Él redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades. Perdónanos, Señor, y viviremos. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que viven en una forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios, pero ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Si el Espíritu del Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes, entonces el Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, también les dará vida a sus cuerpos mortales, por obra de su Espíritu, para que habite en ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gloria, honor a ti, Señor Jesús, Señor Jesús. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí no morirá para siempre. Gloria, honor a ti, Señor Jesús, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan.
Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se encontraba enfermo Lázaro en Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que una vez ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Por eso las dos hermanas le mandaron decir a Jesús: Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: Esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo 2 días más en el lugar en el que se hallaba. Después dijo a sus discípulos: Vayamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco que los judíos querían apedrearte, ¿y tú vas a volver allá? Jesús les contestó: ¿Acaso no tiene 12 horas el día? El que camina de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza porque le falta la luz. Dijo esto y luego añadió: Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero yo voy ahora a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme, es que va a sanar. Jesús hablaba de la muerte, pero ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado ahí, para que crean. Ahora vamos allá. Entonces Tomás, por sobrenombre el gemelo, dijo a los demás discípulos: Vayamos también nosotros para morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania quedaba cerca de Jerusalén, como a unos 2,5 kilómetros, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano, pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta respondió: Ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó: Sí, Señor, creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir estas palabras, fue a buscar a su hermana María y le dijo en voz baja: Ya vino el Maestro y te llama. Al oír esto, María se levantó en el acto y salió hacia donde estaba Jesús, porque él no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa, consolándola, viendo que ella se levantaba y salía deprisa, pensaron que iba al sepulcro para llorar ahí, y la siguieron. Cuando llegó María donde estaba Jesús, al verlo se echó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorar y al ver llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo y preguntó: ¿Dónde lo han puesto? Le contestaron: Ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar, y los judíos comentaban: De veras cuánto lo amaba. Algunos decían: ¿No podía éste, que abrió los ojos al ciego de nacimiento, hacer que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva sellada con una losa. Entonces dijo Jesús: Quiten la losa. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó: Señor, ya huele mal porque lleva 4 días. Le dijo Jesús:
¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Luego gritó con voz potente, Lázaro, sal de ahí. Y salió el muerto, atados con vendas las manos y los pies, y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo, desátenlo para que pueda andar. Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Evangelio se han borrado nuestros pecados. Amén. Estimados, queridos, he de confesarles que este es uno de los pasajes favoritos del Evangelio para mí. El Señor Jesús resucita a Lázaro. Qué gran riqueza tiene este Evangelio. Hay tanto que comentar que se me hace muy poca una hora para glosar todo lo que tengo que decirles. En primer lugar, fíjense cómo el libro del profeta Ezequiel inmediatamente nos dice el tema central de este domingo. El libro del profeta Ezequiel dice, esto dice el Señor Dios, pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Esa es la síntesis de una creación restaurada en Cristo Jesús. Y eso es algo tan humano, tan humano. La muerte es tan humana como el nacimiento mismo, como lo que vivimos dentro de esta vida. La muerte es parte de la vida misma, pero también es verdad que todos hemos de morir, pero el Señor no nos dice que nos quedaremos para siempre en la tumba. Estimados hermanos, nosotros siempre hemos creído, o al menos así nos han educado en la fe, en que nosotros vamos a ir al cielo cuando estemos muertos. Y perdónenme, pero esa no es nuestra fe. Estimados hermanos, piensen en sus seres queridos que ya están dormidos en el Señor, que ya están muertos, que nosotros le llamamos así. No se trata de que los vivos se vayan al cielo y el cielo sea como una especie de incubadora de las almas, como si antes en el Antiguo Testamento era el seno de Abraham, y ahora en el Nuevo Testamento como si el cielo fuera un lugar especial donde se están congregando todas las almas de los justos. No, mis hermanos, esa no es nuestra fe. Nuestra fe es resurrección. No se trata de que los que están en este mundo vayan al cielo. Se trata de los que los que están allá en el cielo regresen aquí a la tierra porque van a resucitar. Por ahora nos afligen muchas cosas, nos aflige qué comer, qué vestir, nos afligen las enfermedades, los peligros que tenemos en la vida, tenemos miedo a morir. Pero una vez que resucitemos, no necesitaremos absolutamente de nada
no tendremos ninguna necesidad, no habrá ningún peligro, porque la santa resurrección es la restauración total y consumada de nuestra propia naturaleza humana, de nuestra naturaleza caída por el pecado de nuestros primeros padres, y continuada es esa caída por nuestros pecados personales. En la santa resurrección estaremos exentos de todo pecado, de toda enfermedad, de toda muerte. Aquí solamente nos da una pauta el salmo que nosotros hemos cantado. Perdónanos, Señor, y viviremos. El perdón, el hecho de que nosotros enmendemos nuestras vidas y cumplamos los mandamientos de la ley de Dios, eso es lo que nos dará por efecto que nosotros tengamos la vida eterna. Muchas veces nosotros pensamos que solamente los santos, que solamente personas elegidas, predeterminadas inclusive, alcanzarán el cielo, y la verdad es que no es así. El Señor Jesús resucitará a todos, Dios resucitará a todos, pero nosotros también somos partícipes de poner un terreno fecundo en nuestro corazón para que la gracia de Dios provoque el efecto de la santa resurrección. El Señor Jesús lo ha dicho claramente: el que come mi pan y bebe mi sangre tendrá vida eterna. El Señor así lo dijo, y no tenemos por qué no creerle. Verdaderamente, el pan de vida eterna, que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, la sangre que es de nuestro Señor Jesucristo, que es bebida verdadera de salvación, es la que nos nutre. Y tanto sentimos nosotros esa gracia de Dios en la Santa Eucaristía que nos da vida, que nosotros podemos asegurar por nuestra propia experiencia de nuestra propia carne, que cuánto necesitamos de la Santa Comunión, porque con la comunión tenemos fuerzas para superar lo insuperable, para perdonar lo imperdonable, para soportar lo insoportable. El comulgar, el recibir a nuestro Señor, ahí comienza ya nuestra vida eterna. Por eso, si nosotros estamos llenos de Cristo, también esta carne, también cada uno de nosotros nos cristificamos. Es decir, miren, cada vez que nosotros comemos los sagrados alimentos todos los días, lo que comemos llega a ser parte de nuestro cuerpo gracias al gran milagro del metabolismo. Pues así también les digo, si nosotros comemos el cuerpo y bebemos la sangre de nuestro Señor, también físicamente nos estaremos cristificando, y nuestro espíritu también se estará cristificando, estaremos compartiendo la vida divina. Fíjense, queridos hermanos, quiero aprovechar para hacer una pequeña catequesis. Cuando el sacerdote coloca el vino y pone una gotita de agua, el sacerdote hace una oración diciendo que que Dios nos permita participar de su divinidad, así como Él ya participa y ha querido participar de nuestra propia humanidad. Nuestra vida se hace una Eucaristía, y la Eucaristía nos diviniza. No significa que nos haga dioses, no.
pero la Eucaristía sí nos hace participar de la divinidad de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y si nosotros participamos de la divinidad de Dios, de la Santísima Trinidad, a través de la unión íntima con Cristo, entonces verdaderamente no tenemos por qué morir. Dios nunca muere, Dios no puede morir. Nosotros somos quienes ignoramos a Dios, pero Dios no muere. Por eso, hermanos, por eso cuando nuestro Señor Jesucristo se presenta ante Lázaro, Dios comparte nuestra propia naturaleza, comparte nuestro propio dolor. Inclusive el Santo Evangelio nos narra que el Señor Jesús lloró. ¿Qué cosa tan más humana son las lágrimas? Las lágrimas es lo más humano y lo más divino que nosotros tenemos. Lo más humano en cuanto que las lágrimas permiten tentar nuestra propia conciencia, nuestro propio espíritu, tentar la realidad, asumir la realidad. Eso es ser humano, pero a la vez nuestras lágrimas también pueden fungir como una renovación de nuestro bautismo que purifica nuestros pecados. Las lágrimas purifican lo que en nuestro corazón nos impide divinizarnos. El hecho de que nosotros tengamos la enfermedad, el dolor, también es una pedagogía de Dios para la purificación. Solo que debemos observar una cosa importante: sufrir. Por sufrir, eso se llama masoquismo. Pero encontrar un sentido al sufrimiento, eso se llama redención. ¿Cuántas veces papá y mamá han tenido que quitarse el pan de la boca para que los hijos no tengan hambre? El dolor del hambre de papá o de mamá no se va a quitar porque tienen hambre, pero al ver que sus hijos no tienen hambre, eso se está transformando, que el dolor del hambre se transforme en saciedad, se transforme en que sus hijos no tengan hambre, y eso se llama redención. Nuestras lágrimas son redentoras. Es por eso que si nuestras lágrimas son redentoras, sería totalmente ilógico que el Redentor del mundo no llorara. Esto es hermosísimo. El Señor Jesús nos enseña que aún la enfermedad, aún la muerte, tienen un propósito en el plan salvífico de Dios. Y por eso, escuchemos con atención estas cosas que voy a subrayar del Evangelio. Fíjense, el Señor Jesús dijo: esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Fíjense nada más, cada vez que nosotros sintamos una enfermedad, tengamos una enfermedad, sea una simple gripe o sea una enfermedad que amenace verdaderamente nuestra vida, debemos comprender que el Señor Jesús nos está diciendo aquí y ahora: esta enfermedad no acabará en la muerte,
sino que servirá para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. De tal modo que nosotros muchas veces pensamos que las enfermedades son castigos de Dios, cuando verdaderamente las enfermedades e inclusive lo que nosotros llamamos muerte también forman parte de los planes de salvación de Dios. Lázaro murió, pero el Señor Jesús fue allá, lloró. Muchas veces nosotros podemos caer en la tentación de pensar que el Señor Jesús no está con nosotros. Esto es una tentación. Marta, porque cuando el Señor llega, les dice Marta y María, Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Eso se parece tanto a cuántas personas que dicen, si Dios existiera, no hubiera permitido que mi hijo muriera, no hubiera permitido que me hubieran robado, si Dios existiera, bla, 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 tantas cosas. Esta es la tentación de creer que Dios no está con nosotros y que por eso suceden las cosas. Pero nosotros sabemos que aún las cosas, aún sean las más feas que nos pasen, forman parte del plan salvífico de Dios, para que la gracia de Dios totalmente se revele, se manifieste en nuestra propia debilidad, en nuestro propio sufrimiento. De tal modo de que Jesús lo dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Inclusive al Señor Jesús le dudan al Señor Jesús. No le creen, bueno, sí le creen, pero comienzan a frenarlo un poquito. Señor, ya lleva 4 días, ya huele mal. El Señor Jesús dice, no te han dicho que si crees verás la gloria de Dios. El Señor Jesús nos vuelve a decir eso a cada uno de nosotros. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Hoy, en estos días difíciles, día de pandemia, el Señor Jesús nos dice, no les he dicho que si creen verán la gloria de Dios. No tengamos miedo, mis hermanos. No tengamos miedo a la enfermedad, no tengamos miedo a la muerte. Somos del Señor. Permanezcamos en el Señor y el Señor nos liberará de todo sufrimiento, de toda enfermedad e inclusive nos liberará de la muerte eterna. De tal modo que solamente en nosotros está, si aceptamos esta gracia de Dios. Dios se vale de nuestra libertad para que nosotros tengamos vida eterna, para que nosotros aceptemos la vida eterna que Él nos ofrece. Así pues, regresemos a nuestras actividades cotidianas y hagamos de nuestra vida una Eucaristía. Y si nosotros hacemos de nuestra vida una Eucaristía, es decir, una ofrenda, ofrecemos nuestros dolores, nuestros trabajos, nuestras alegrías, si hacemos de nuestra vida una Eucaristía, desde ahora ya estaremos viviendo la santa resurrección, porque el Señor nos levanta todos los días del pecado, el Señor nos levanta todos los días de la muerte de nuestro egoísmo, de la muerte de nuestras tentaciones, de la muerte a las falsas puertas que no llevan a Dios. De ahí el Señor nos resucita. Solamente nos resta a nosotros salir del sepulcro. El Señor nos llama al igual que llama a Lázaro.
El Señor nos llama. El Señor Jesús dice, Lázaro, sal de ahí, pon tu nombre. Cristian, sal de ahí. Salvador, sal de ahí. Roberto, sal de ahí. María, sal de ahí, pon tu nombre. Es el Señor Jesús que te lo está diciendo. Sal de ahí. Sal de ese mundo de pecado, sal de esa falta de fe, de credibilidad en Dios. Así, después de salir de ahí, el Señor Jesús dice, desátenlo para que pueda andar. Eso quiere decir que después de que Dios hace todo en cada uno de nosotros, ayudémonos los unos a los otros a desatarnos los pies, a desatarnos las manos, para que todos juntos construyamos desde ya el reino de los cielos, que es reino de vida eterna. Amén. Decimos todos el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos, y pidamos la misericordia del Señor, para que, compadecido de su pueblo penitente, escuche nuestras plegarias y digámosle, Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Para que el Redentor del mundo, que se entregó a la muerte para vivificar a su pueblo, libere a la iglesia de todo mal, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Para que el Redentor del mundo, que oró en la cruz por quienes lo crucificaban, interceda ante el Padre por los pecadores. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Para que el Redentor del mundo, que experimentó en la cruz el sufrimiento y la angustia, se compadezca de los que sufren, les dé fortaleza y paciencia y ponga fin a sus dolores. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Para que el Redentor del mundo, a nosotros sus siervos, que en estos días nos disponemos a recordar con veneración su cruz, nos reconforte con la fuerza de su resurrección. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos. En un momento de silencio ofrezcamos a Dios todas nuestras intenciones. Señor Dios, gloria del hombre viviente, que manifestaste tu compasión en las lágrimas que tu Hijo derramó ante la tumba de su amigo Lázaro. Contempla los sufrimientos de la iglesia que llora por sus hijos muertos a causa del pecado, y con la fuerza del Espíritu Santo, concede a los que han muerto por sus culpas la resurrección y la vida nueva de la gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que hemos recibido de tu generosidad. Y ahora te presentamos, ese será para nosotros pan de vida eterna. Bendito seas por siempre, Señor. Tu sangre, Señor, fue derramada y brotó para nosotros tu misericordia. Concédenos, Señor, participar de tu divinidad, a ti que participaste de nuestra humanidad. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que hemos recibido de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros vida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. A ti ascienda, Señor, nuestra santa oblación, y descienda a nosotros tu misericordia, y sean perdonados nuestros pecados.
Oren, hermanos, para que el sacrificio de ustedes y mío sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos ese sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Escúchanos, Dios Todopoderoso, y conceda a tus siervos, en quienes infundiste la sabiduría de la fe cristiana, quedar purificados por la eficacia de este sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia, ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad, reconciliada en el amor. Tú abres a la Iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal para que, llegados a la montaña santa, con el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles, ministros de tu gloria, proclamamos el himno de tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo en la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte,
proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de Cristo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo, un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires, San Francisco de Asís, San Pío de Pietrelcina, San Charbel Magluf, San Antonio de Padua, San Francisco de Paula, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Pedro Pablo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Acuérdate, Señor, de cada una de nuestras intenciones que te hemos presentado al inicio de este santo sacrificio. Así también, Señor, te pedimos que también te acuerdes de tu sierva Vicky Trejo en su cumpleaños. Acuérdate, Señor, de cada una de nuestras familias. Bendícelas, santifícalas, conságralas en tu amor. A nuestros bienhechores, concédeles el 100 por 1 y la recompensa de la vida eterna. Y a nosotros, pecadores, indignos siervos tuyos, concédenos la gracia de permanecer siempre en tu santo servicio. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos. Pidamos por todos nuestros difuntos. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Démonos la paz, un signo de comunión, aunque sea de lejecitos. La paz del Señor esté con todos ustedes.
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, danos la paz. Lo santo es para los santos. Este es Cristo, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo nos guarde por la vida eterna. Amén. Sangre de Cristo nos guarde por la vida eterna. Amén. He aquí el verdadero pan de salvación. Hermanos, hagamos nuestra comunión espiritual. Yo creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente del altar. Te amo de todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, mas ya que no puedo hacerlo ahora sacramental, espiritualmente, involuntario. No sé qué me pasó en la garganta, pero no estoy enfermo de ese virus, no, no. Bueno, espero que no, ¿verdad? Pero bueno, este, una, una disculpa. También quiero invitarles a que el próximo jueves a las 6 de la tarde también estemos en